Estamos en la serie de vídeos llamados ¿Y tú qué opinas?, ¿no? Y contamos hoy con la presencia de Josep Alsina Calvés, catedrático por oposición, doctor en filosofía, expresidente de Somatemps, escritor, director de la revista La Emboscadura, ensayista y profesor. No sé si me dejo alguna cosa en el bolsillo. Correcto, todo correcto. Buenas tardes, Josep. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría que nos explicaras un poquito el objetivo de la revista que diriges. La Emboscadura. Sí. Sí, bueno, La Emboscadura es un proyecto que empezó ya hace 5 o 6 años. Es una revista trimestral editada por la editorial Fides, ¿no? Y bueno, a ver, el objetivo fundamental de la revista, o sea, los temas que más trata la revista son temas relacionados con la política internacional y, bueno, y con la, podríamos decir, la batalla de las ideologías, aunque a veces también se salen cuestiones relativas a España, ¿no? En principio funcionábamos con un tema central, es decir, había un tema central de la revista en torno al cual se articulaban la mayoría de los artículos, pero ya creo que vamos, ya este va a ser ahora por el tercer o cuarto número, que ya no hay tema central y entonces se da pues una cancha bastante libre. Escribe gente de España y también tenemos, pues, bueno, no es que sean colaboradores de fuera de España, sino que tenemos un servicio de traducción bastante bueno, que a veces traduce pues, artículos del francés, del italiano, ¿no? Entonces se vierten en la internacional, ¿no? Sí. El problema de la revista es que, claro, es una editorial que es muy, muy pequeña, con pocos medios, ¿no? Y entonces, pues, no se pueden hacer tiradas lo bastante grandes como para estar en los kioscos, y entonces, pues, la venta es o por suscripción o por petición directa a la editorial, que es Ediciones Fides, o la venta que se realiza, pues, cuando se hace algún acto, algún tipo de evento de cualquier clase, cuando la editorial pone su stand de libros, también se ponen los ejemplares de la revista, del último y de otro. Ya, por ejemplo, ¿a qué altura de nivel de ejemplares lleváis? Bueno, a ver, yo el número exacto de la tirada, la verdad es que no lo sé, porque yo soy el director y esas cosas no me ocupo, ¿no? Pero ahora vamos a sacar, creo ya, el número 11. El número 11. Entonces, contando que salen 4 cada año, pues ya digo, pues fue esto más o menos el tiempo que dura, ¿no?, este proyecto. Mira, yo veo que estamos en un momento, me parece a mí, igual estoy equivocada, pero que solo existe lo que tocas, lo tangible o la inteligencia artificial. Entonces, me gustaría un poco saber tu opinión sobre el marxismo cultural, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que ahora está muy en boga, ¿no?, el marxismo cultural. Bueno, yo he estado siempre en contra de este término. A ver, si por marxismo cultural nos referimos a las ideologías woke, en estas ideologías el marxismo poca cosa tiene que decir. Es decir, en realidad estas ideologías proceden sobre todo de universidades progres americanas. Su única conexión con el marxismo entiendo que fue la llamada Escuela de Frankfurt, que a mi modo de ver fue precisamente la destrucción del marxismo como ideología política, ¿no? Porque desde el momento en que una serie de pensadores, muchos de ellos eran alemanes y bastantes de ellos eran judíos, y claro, huyeron cuando el Tercer Reich, muchos se fueron a Estados Unidos. El más significativo fue Herbert Marcuse, ¿no? Entonces, la teoría de esta gente, que la mayor parte de ellos procedían de la socialdemocracia, era que la clase obrera había perdido su capacidad revolucionaria y, por tanto, había que buscar esta supuesta capacidad revolucionaria en las minorías oprimidas, lo cual nos lleva directamente a la lucha de clases. No es lucha de clases. Realmente lo que caracteriza a esta ideología es que los grupos que enfrenta no son clases sociales. Y claro, eso, pues, o sea, a ver, yo creo que en el momento actual estamos asistiendo a una especie de ecualización de la izquierda y la derecha. Al neoliberalismo esto ya le va bien, ¿no? Porque mientras ellos discuten sobre la supuesta brecha salarial de hombres y mujeres, que no existe, porque no hay ningún convenio colectivo que diga que los hombres cobran más que las mujeres, ¿no? O sea, esto es absurdo, ¿no? Entonces, claro, mientras ocurre esto, o sea, mientras ellos colocan a la cajera del súper y a la señora Botín en el mismo grupo, se olvidan de que, bueno, la cajera del súper y el cajero del súper, eso sí que formarían parte de una clase social. Es decir, todos los grupos con los cuales quiere mover esta ideología son grupos que están desconectados de los procesos de producción.
Los homosexuales. Bueno, ya, ser homosexual no significa nada desde el punto de vista social. Puede ser muy rico, muy pobre, puede ser empresario, puede ser trabajador, ¿no? Los transexuales, las mujeres, los emigrantes. Claro, los emigrantes sí que se podría decir que pertenecen a un estrato humilde de la sociedad, pero claro, los emigrantes de forma involuntaria se convierten en lo que decía Marx de los parados. Marx decía que los parados eran el ejército de reserva del capital. Bueno, pues ahora los inmigrantes son el ejército de reserva del capital. Es decir, los primeros que tendrían que estar en contra de la inmigración masiva y descontrolada tendrían que ser los sindicatos. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la mano de obra en una sociedad turbocapitalista que va por oferta y demanda, pues al haber una demanda mucho mayor, una oferta mucho mayor, el valor baja. Es decir, que yo siempre, esta palabra, siempre que puedo, digo, no, esto no es marxismo cultural. Porque, bueno, sí, claro, porque la lucha de clases, sí, pero la lucha de clases que proclamaba el marxismo era entre unos sectores de la sociedad que estaban vinculados al proceso productivo. Otra cosa es que hoy día, claro, hablar de clase obrera, cuando hay, bueno, algunos han dicho que el proletariado se ha convertido en precariado, ¿no? Pero esto sería otro tema. Pero no, para mí no existe el marxismo cultural, lo que existe es la ideología woke. Esta ensalada ideológica en la cual converge, ¿no?, al neoliberalismo, que es una doctrina hiperindividualista y que lo que pide, lo que está preconizándose el todos contra todos. Y estas ideologías que también son individualistas y que además, bueno, al turbocapitalismo ya le va bien este enfrentamiento entre hombres y mujeres, entre homosexuales y heterosexuales. ¿Por qué? Porque en el fondo, bueno, todo esto despista completamente de cualquier cuestión relacionada con la lucha de clases. Y esto algunos marxistas lo han visto, ¿eh? El otro día en las jornadas pues teníamos la presencia de 4 oradores, de los cuales 2 de ellos son gente que procede de la izquierda marxista y critica todo esto precisamente por unas razones parecidas a las que, aunque podemos partir de filosofías distintas, pero es evidente que se dan cuenta, ¿no?, de que la ideología woke es un invento, y además no es casualidad que venga de Estados Unidos, ¿no?, que lo que hace es desdibujar completamente, bueno, la lucha de clases, que además ya está desdibujada por muchas otras razones. Es decir, no existe el marxismo cultural, lo que existe es esta ensalada de ideologías, llamas woke, llamas ideologías globalistas, ¿no? Y esto pues no tiene nada que ver con el marxismo, no vino ni cuando evidentemente, la URSS actualmente ya no es marxista ni es comunista, pero incluso cuando la URSS era marxista o comunista, estas ideologías no venían de allí, venían del otro lado del Atlántico. Bueno, de sectores muy concretos, porque no quiere decir que todo el mundo al otro lado del Atlántico piense así, pero fueron sobre todo generadas en universidades como Berkeley y universidades de este estilo. Y una cosa, yo pienso que Europa, que tiene raíces cristianas, como que se está destruyendo a sí misma justo por todas estas culturas woke, ¿no? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que la descomposición de Europa empieza mucho antes. O sea, yo creo que la descomposición de Europa empieza ya cuando el cisma protestante rompe la unidad religiosa y a continuación, porque, durante la Edad Media, incluso hasta el siglo XVI o XVII, es evidente que existen diversos reinos, ¿no? Incluso se puede hacer la guerra entre ellos, pero hay una conciencia común de pertenecer a una misma civilización, a unas figuras que, aunque sean simbólicas, pero que son muy importantes, que son la figura del Papa y la figura del emperador. Claro, cuando aparece el cisma protestante, las guerras de religión, las cuales España toma parte. Bueno, no solo España, claro, porque lo que era el imperio era España, era Austria, era Italia, eran los católicos de los Países Bajos, etcétera, ¿no? Cuando sufren una derrota, porque hay que reconocer que hay una derrota, hay una paz de Westfalia, y allí es donde ya empieza a ver, Europa ya se fragmenta en unos estados con unos príncipes que ya se empiezan a llamar a sí mismos reyes absolutos. Curioso, porque hay gente que se cree que los reyes absolutos estaban en la Edad Media. Esto es un error. Los reyes de la Edad Media no eran absolutos. Tenían, por encima suyo estaba el Papa, tenían la aristocracia, tenían las ciudades, es decir, tenían, claro que tenían poder, pero no podían hacer lo que querían. En cambio, bueno, parece cuando Luis XIV dice el Estado soy yo, pues ya lo está diciendo. Y yo creo que ahí empieza todo. Y luego tenemos otros momentos importantes que serían, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la única nación continental, dejando aparte Inglaterra, la única nación continental con estatus de nación vencedora es Francia. Las demás son derrotadas o liberadas. Entonces,
Entonces, pues la mitad de Europa queda bajo el patrocinio americano y la otra mitad de Europa bajo el control de la URSS. Y luego viene la caída de la URSS, que es cuando ya este neoliberalismo expansivo ya cree que puede controlar el mundo. Ahora se da cuenta que no, claro, porque ha chocado con otras cosas. Y quizá el último acontecimiento, no sabemos cómo va a acabar, es la victoria de Trump y su desenganche de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea ahora se ha quedado sola con el globalismo. Y evidentemente todo lo que destila esta Unión Europea es la cancelación y la destrucción absoluta de todo lo que ha sido la tradición cultural europea. La filosofía griega, el catolicismo, no el cristianismo, el catolicismo, porque los luteranos también son cristianos, pero aquello es otra guerra, y sobre todo, bueno, y el derecho romano y la idea romana de imperio, todo esto es lo que contribuyó, ¿no?, a crear esta entidad que además no se llamaba Europa, o sea, en la Edad Media se llamaba la cristiandad, pero bueno, era lo que hoy conocemos como Europa, ¿no? Y esa gente lo que se dedica es esto, a destruirlo todo desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista económico. Sí, ¿qué objetivo tienen para esta destrucción? Porque es como absurdo. A ver, la Unión Europea es un ensayo de globalismo, es un ensayo de gobierno mundial. Y entonces, claro, lo que aspiran pues es hacer tabula rasa de todo, porque el gobierno mundial necesita un tipo humano que sea nómada, que pueda vivir en cualquier parte, que no tenga referencias culturales, que no tenga arraigo, ¿no? Entonces, claro, una buena manera de conseguirlo es esto, destruirlo todo, hacer tabula rasa, intentar pues crear, porque además, esto, mira, cuando aparece el neoliberalismo, teóricamente, curiosamente, aparece mucho antes de Reagan y de Thatcher, ¿no? Reagan y Thatcher son los políticos que lo empiezan a llevar a cabo. Es en los años 40, cuando hay una serie de intelectuales que forman el coloquio Walter Lippmann en la Sociedad Montpellerin, y hay una rotura con el liberalismo clásico. Es decir, el liberalismo clásico era el laissez-faire, ¿no? Porque ellos consideraban que el ser humano, como decía Locke, como decía esta gente, el ser humano es por naturaleza, pues, un comerciante, ¿no? Y tiende pues, a, en fin, a una serie de cosas. Los neoliberales se dan cuenta de que el ser humano no es así. El ser humano, evidentemente, que tiene unos aspectos económicos, pero el ser humano es un ser comunitario, es un ser arraigado. Entonces, se dan cuenta de que este tipo humano no existe, hay que construirlo. Y aquí está la diferencia entre el liberalismo clásico del laissez-faire, que pensaba que si se dejaba que las fuerzas económicas fueran a su aire, estas se acabarían estabilizando y creando este tipo humano, y este Estado neoliberal, que curiosamente es un Estado muy intervencionista, pero intervencionista de una manera distinta como lo podían ser otros. Porque ellos se dan cuenta de que hay que construir este tipo humano. Mira, hay un filósofo francés, Alain de Benoist, que yo le una cosa muy interesante. Decía, existen sociedades con mercado y sociedades de mercado. La mayoría de las sociedades humanas han tenido mercado, dejando aparte la URSS, que ahí no había mercado, y bueno, sí. Así le fue, ¿no? Pero una cosa es que la sociedad tenga un mercado donde se diriman cuestiones económicas, y otra cosa es una sociedad en que todo, absolutamente todo, esté sujeto al mercado. Y esta es la diferencia, ¿eh? Es decir, cuando se habla de neoliberal, para gente que cree que liberalismo quiere decir libertad. No, liberalismo no quiere decir libertad. Liberalismo quiere decir individualismo máximo. Y si es neo, todavía más, claro. Porque además, claro, este individuo neoliberal, ellos son conscientes de que no es algo natural. Hay que construirlo. ¿Y cómo se construye? Pues creando un Estado, como el que tenemos ahora, que es una especie de mezcla de neoliberalismo y socialdemocracia, ¿no? O sea, hay una ecualización. De hecho, aquí, fíjate un detalle. Aquí en España hacen ver que se pelean. El Partido Popular y el Partido Socialista, y bueno, esto es una guerra terrible. Es una guerra porque todos quieren mandar, claro. Pero luego nos damos cuenta de que, claro, en uno de los países más importantes de Europa, desde el punto de vista económico, aunque esté en decadencia, en Alemania, están gobernando juntos. En la Unión Europea están gobernando juntos. El Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo. Porque en el fondo van a lo mismo. Es decir, hay una ecualización absoluta del neoliberalismo de unos, porque por mucho que digan que son conservadores, de conservadores nada, son partidos neoliberales. Y esta especie de liberalismo de izquierda representado por la socialdemocracia, y luego grupitos situados un poco más a la izquierda, como sería Podemos o Sumar o los verdes alemanes, ¿no? Que, bueno, lo que hacen es introducir más cuestiones culturales de este tipo. Y este es el panorama. Y
y esta gente cierra filas, es decir, muchas veces los hemos visto. Bueno, en Francia, ¿qué tenemos? El partido de Macron es el resultado de esta simbiosis. Porque allí, bueno, el Partido Socialista se hundió, el antiguo Partido Goyista se hundió, entonces tenían que hacer algo para pararle los pies al Frente Nacional. Y el partido de Macron es ya, en un solo partido están reunidas ambas cosas, con antiguos socialistas y con antiguos liberales. Esta es la realidad que hay, es esta. Lo que vemos aquí en España es más que una pirueta, porque aquí, como en España hay una tradición frentista y hay una tradición de bloques enfrentados y de gente que se pelea, pues esto les va muy bien. Pero claro, oyes cosas aberrantes, es decir, yo he oído gente de nuestro ambiente, pues de alguna manera, que Sánchez es comunista. Pero usted no sabe lo que es el comunismo. Claro. Es más, es que el PSOE, después de la Guerra Civil, era un partido desaparecido. No existía el PSOE. Y lo crean. ¿Quién crea este nuevo PSOE? La socialdemocracia alemana y la CIA. ¿Y por qué? La CIA. ¿Y por qué lo hacen? Porque en España, durante el franquismo, por mucho que ahora hablen, todo el mundo había sido antifranquista, es mentira. Los únicos que hicieron oposición fueron los comunistas, esto hay que reconocerlo. Y sufrieron por ello, o sea, no hay que negarlo. A mí no me gustan, pero es que esto. Pero claro, el gran peligro que veía la CIA es que, bueno, claro, el franquismo tenía que desaparecer, tenía una democracia, les daba mucho miedo el posible ascenso del Partido Comunista. ¿Qué había que hacer? Había de crear un partido que tuviera una tradición, porque es verdad que el PSOE de la República era un PSOE marxista-leninista. Esto no se diferencia de nada a los comunistas. Es decir, Largo Caballero, hay declaraciones suyas en la prensa que lo dicen bien claro. O sea, que la República le interesa solo como un paso más hacia la dictadura proletariana. El PSOE que se inventan en Suresnes no tiene nada que ver. Primero dicen que renuncian del marxismo-leninismo, renunciamos al leninismo. Esto creo que fue en Suresnes. Y después ya en la siguiente congreso que hacen aquí en España ya renuncian al marxismo. No, somos socialdemócratas, el progresismo. Bueno, nos mete a la OTAN. O sea, ¿cómo va a ser comunista un partido que hizo que España entrara? Bueno, España ya estaba en la OTAN, pero ellos dijeron que no se iban a sacar, no al revés, hicieron un referéndum y cambiaron de posición. No, hay que votar que sí. Claro, un partido como el partido del PSOE actual, aparte de que es una pandilla, o sea, que es una cueva de ladrones y de embusteros, pero aparte de todo esto, sus políticas no tienen, o sea, cualquier persona que diga que Sánchez es comunista, es que no se entera de lo que pasa o no sabe lo que era el comunismo. O sea, entonces, y por otro lado, bueno, ya lo de la derecha, la extrema derecha, es decir, bueno, en fin, resulta que el PP es fascista. O sea, esta guerra absurda, pero claro, esto les funciona. Porque claro, el PP toca rebate, hay que acabar con el sanchismo. Bueno, muy bien, el sanchismo, bueno, es que el sanchismo no existe. Sánchez gobierna porque hay una constitución y un régimen que le permite gobernar. Pero claro, ustedes lo que quieren es cambiar a Sánchez por otro, que será Feijóo o será otro. Y dentro de unos años, pues los episodios de corrupción serán los mismos. Sí, todos distintos. Porque esta gente, si son iguales, si en el fondo lo que quieren es lo mismo. Y yo pienso que están como dirigidas por una serie de personas que tienen como mucho capital y que son además masones. O sea, que creo que son gente que está dirigida, o sea, que ellos no son pensadores. No, bueno, a ver, es que ellos no, o sea, a ver, el Estado español es un Estado fallido, o sea, el Estado español no decide nada. Todo lo que hace esta gente es porque alguien les dice, porque hay una serie de organizaciones internacionales que son las que realmente, bueno, además, cuando un Estado, pues, en fin, ha renunciado a tener industria, a tener agricultura, lo único que somos aquí el bar de copas de Europa, es decir, sus posibilidades, aunque lo intentaran, sus posibilidades de ejercer una cierta soberanía son cero. Pero a esta gente esto no les importa, o sea, a esta gente lo único que les interesa es... El poder, ¿no? Bueno, es que es un poder relativo, porque en realidad tampoco tienen... O sea, poder, si por poder entendemos poder implantar un determinado modelo ideológico en la sociedad, esta gente como carecen de él, les da igual a unos y a otros, o sea... Les da igual. El derecho a mandar y hacer lo que quieran. Bueno, y de colocar a los amigos, y de mangonear, y que, bueno,
cojo a mi señora y la llevo a la universidad, que no tiene ni una licenciatura, pero le dan una cátedra, o sea, todas esas cosas, ¿no? Pero la cosa no pasa de aquí, es decir, las decisiones reales no se toman aquí, se toman fuera. Una cosa, Josep, podemos decir que el capitalismo y el liberalismo son como dos armas que atentan contra la sociedad civil. Sí, lo que pasa es que hay que, a ver, pues claro, cuando alguien dice esto, la gente lo puede entender mal. Es decir, si por capitalismo entendemos únicamente la propiedad privada de los medios de producción, o por lo menos de algunos medios de producción, no, o sea, lo que realmente significa el turbocapitalismo actual, sí, en primer lugar es la financiación de la economía. Es decir, hoy día ya no cuenta la economía productiva, cuentan los bancos, cuentan los fondos buitre, los fondos de inversión. Es decir, antes el protagonista era el empresario, ahora ya no lo es, porque para empezar las grandes compañías son empresas multinacionales donde manda una junta de accionistas. Es decir, la figura clásica del empresario, bueno, sí que existe, pero ya no es el que corta el bacalao. Tampoco está protegido el empresario. Absoluto. Es decir esto, o sea, tirar contra esta estructura del turbocapitalismo no es tirar contra los empresarios, ni contra los autónomos, ni decir que todo tiene que ser estatal, ni mucho menos. Pero sí, yo creo que este turbocapitalismo ha demostrado ser más destructivo que el propio comunismo. Y me remito a los hechos. O sea, los antiguos países comunistas son países donde las estructuras tradicionales son más fuertes, por una serie de razones, a pesar de que teóricamente el marxismo iba contra todo eso. Sí, teóricamente sí, pero luego en la práctica, por una serie de razones, esto no fue así. En Rusia, en Polonia, en estos países, pues tienen todavía una estructura que hace que sean muy impermeables a ciertas cosas, ¿no? En cambio, los países que están dominados por este turbocapitalismo es donde claro, al turbocapitalismo le interesa destruir todo esto. Es decir, los arraigos, las tradiciones, todo esto no le interesa. Mira, Margaret Thatcher, que algunos tanto la adoran, dijo una frase que para mí es muy significativa. Dijo, el pueblo no existe. El pueblo es un mito colectivista. Es decir, creer que existe un pueblo británico con unas tradiciones, con una historia, para esta señora era un mito. O sea, existe solamente el individuo. Pero claro, lo que pasa es que ellos lo quieren, este individuo lo quieren solamente en la esfera económica, pero luego vienen otros y empiezan con otras cosas, ¿no? Es decir, no, es que, fíjate un detalle muy importante. La mayoría de las consignas que adornaban las paredes de la Sorbona en el mayo del 68, hoy en día se utilizan en el marketing y en la publicidad. ¿No? Rompe los límites. Sí. Esto es una consigna. A ver si cada anuncios de coches que no te hablan para nada del coche. Te hablan de cómo serás tú con este coche porque romperás todos los límites. Hay un anuncio que además lo hace esta chica, es una jugadora de fútbol que habla fatal, no tiene ni idea. Dice, anuncia un coche, dice, ¿estás preparado para enfrentarte a lo establecido? Pero vamos a ver, subnormal, pero ¿cómo obtener un coche va a ser enfrentarse, además un coche eléctrico, por descontado? ¿Cómo esto va a ser enfrentarse a lo establecido? Lo establecido eres tú. ¿Te parece que es una manera de destruir la persona? Sí, bueno, claro, porque la persona cuando la arrancas de su entorno, de su familia, de su tierra, de sus raíces, de su tradición, no queda prácticamente nada, y es lo que no quiere, claro. Queda pues únicamente esto, el consumidor. Además, el consumidor que se cree que está haciendo la revolución porque se compra un coche. Y que se cree que es muy progre y muy de izquierdas y muy libre. Y se cree, además hay gente que se lo cree, que se enfrenta a lo establecido porque se compra un coche. Oiga, esto tiene nada que ver con lo establecido, no sé, será otras cosas, pero no esto, ¿no? Es decir, es muy curioso cómo la publicidad, a ver, antes la publicidad, cuando te anunciaban un coche, te hablaban del coche, sí. Ahora no, ahora te hablan de cómo te vas a sentir tú cuando lleves este coche. O sea, otra cosa muy típica de toda esta ideología woke, y es el rechazo de la razón, o sea, sustituir la razón por las sensaciones, por las sensaciones y por los deseos.
Soy lo que siento. Yo soy, yo deseo, yo me siento, yo tal, bueno, sí, se sentirá lo que quiera, pero la realidad es esta, ¿no? Y es curioso porque esto viene de si miramos un poco la historia del pensamiento, ¿no? Esto viene de un racionalismo extremo, o sea, esto empieza en Descartes. Es decir, cuando Descartes empieza a pensar que la realidad de fuera no existe, que la realidad se construye con el pensamiento. Es curioso, ¿no? Porque, claro, en la idea tradicional de la razón es que la razón sirve para conocer la realidad, no para construirla. Exacto. Esto es el cambio importante, ¿no? Porque la escolástica en ese sentido no era racionalista, pero usaba la razón. Pero la razón era un instrumento humano para entender el mundo, no para fabricar el mundo. Claro. Pero entonces viene el cambio, ¿no? Este cambio de sustituyo esta razón cartesiana que construía el mundo a su manera y, bueno, sustituyo esta razón por los deseos y los sentimientos. Y eso es lo que tenemos ahora. Ay, es que tal, es que me siento tal, me siento cual, me siento lo otro, me siento lo de más allá. O sea, yo igual soy novelera, pero es que a mí me ha gustado que el actual Papa cogiera el nombre de León XIV, porque, mi entender, es mi pensamiento, no sé por qué lo habrá hecho, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo ha cogido porque León XIII hizo la Rerum Novarum, ¿no? Y era una encíclica basada mucho, a partir de ahí, pues la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces me parece que será un puente positivo. No sé tú cómo lo ves. Yo no sé, yo no tengo ni idea de ese señor qué va a hacer. Sí que es verdad que ha cogido esto, pero bueno. También dicen que también está diciendo que quiere seguir la estela de su antecesor. A mí no me gusta hablar mal de nadie que ha muerto, ni me gusta hablar, y porque tengo respeto a la institución, pero considero que ese señor ha sido nefasto en el sentido de que, bueno, primero, la Iglesia Católica se está convirtiendo en una ONG. Es decir, no hay más, es decir, los oyes y bueno, una buena gente. Ahora que todo el mundo está opinando sobre gente que además no tiene una relación con el catolicismo. Además no tiene ni idea de lo que es el catolicismo. Todo el mundo opina, ¿no? Incluso gente de países que no son católicos. O sea, ¿qué pinta el señor Trump hablando? Oiga, usted es protestante, ¿qué habla hablando el Papa, ¿no? Y bueno, es este espíritu de que la Iglesia se tiene que adaptar al mundo. Bueno, pues si la Iglesia, a ver, desde que la Iglesia empezó, yo no sé si es verdad, porque no es un tema que no domino mucho, ¿no? Algunos dicen que el Concilio Vaticano II ha sido mal interpretado y otros dicen que no, que todo el mal empieza allí. Pero hay un hecho evidente, ¿no? Y es que desde el Concilio Vaticano II el catolicismo está en descenso absoluto. Yo pienso también, por lo poco que yo sé de liturgia y todas estas cosas, ¿no? O sea, que la pega del Concilio Vaticano II fue la mala interpretación que dieron los medios de comunicación. Que los medios de comunicación pueden influir en positivo o en negativo de una gran manera. Y me parece que este Papa ha hecho declaraciones de no socialismo y León XIII hablaba de la distribución justa de la riqueza y haciendo valer también la propiedad privada, o sea que... Y condenó el liberalismo. Efectivamente, no sé. Pero es que, a ver, o sea, pensar que la Iglesia Católica tiene que adaptarse al mundo es una equivocación muy grave, porque el papel de la Iglesia Católica más bien, y sobre todo tal como es el mundo actual, debería ser estar en contra, sería lo lógico y normal. Pensar que una institución como la Iglesia Católica tiene que progresar y tiene que democratizarse. La Iglesia no es democrática. Democrática sea bueno, los partidos tampoco lo son, pero deberían serlo porque es lo que dicen, ¿no? Pero es una institución jerárquica porque se supone que la sabiduría pues viene de arriba, ¿no? Que el Espíritu Santo nombra al Papa. A ver, uno se lo puede creer o no, esto es otro tema, pero realmente la esencia de la Iglesia es esta. Y entonces empezar a decir esas cosas, pues, cardenales progresistas, pero ¿cómo puede ser progresista un cardenal? Por favor. Yo creo que si asimilamos la Iglesia a una política, pues le erramos, ¿no? Porque es algo sobrenatural, o sea, no... Sí, bueno, esto por descontado, pero en todo caso, cuando, evidentemente que lleva un mensaje sobrenatural y tal, pero cuando interactúa con la realidad,
pues lo que no tiene que hacer es caer bien. O sea, a mí me parece que el Papa Francisco ha sido un papa muy valiente. A ver, ¿por qué tan valiente? Pero si todo el mundo le está aplaudiendo. Bueno, todo el mundo no, pero quiero decir, sobre todo gente que, además, gente que no tiene nada que ver con el catolicismo, le está aplaudiendo. O sea, esto no es ser valiente. Ser valiente es decir cosas que caen mal. Sí, sí, exacto. O sea, valientes son los pocos sacerdotes que hay que están diciendo las cosas. Que defienden la verdad. Claro. O sea, pero bueno, ¿será la verdad o no? Pero el valiente es el que se enfrenta a lo que piensa la mayor parte de la gente. Pero cuando lo que haces es ponerte a favor de la corriente, de valiente no tienes nada. Y luego su supuesta humildad. Oiga, eso no es humildad. El señor vamos, muy argentino, le encantaba que se hablara de él. Entonces cambio cosas, me pongo un vestido más humilde, pero me pongo un vestido más humilde no porque yo sea más humilde, sino porque así hablan de mí. O sea, a mí me gustó que León XIV habló mucho de Cristo y de la Virgen. Y yo creo que al ser agustino, será un hombre sobrenatural, que creo que es lo que tiene. Bueno, sería lo normal, ¿no? Lo normal de un papa y de una iglesia sería que se ocupara de esas cosas. Y cuando tomara contacto, porque evidentemente habrá momentos en que tomará contacto con la realidad, como pasó con las encíclicas de León XIII, pues bueno, tiene que ser una cosa un poco intempestiva, porque es lo normal. Del mundo sin ser mundano. Exactamente, es decir, cuando tenga que chocar, tenga que tomar contacto con las cosas del mundo, pues lo normal sería que chocara. Si no choca, es que vamos mal, bueno, o que van mal, no sé, esto ya no entro. Y es que yo creo que, yo creo que hay una frase que concuerda muy bien, o sea, la Iglesia Católica se está protestantizando. Sí. Es decir, esta idea protestante de que la religión es una cosa privada. No, la religión no es una cosa privada, es una cosa pública, además con un impacto social, cultural enorme. Esto para empezar, ¿no? Y que la gente, bueno, y que yo me lo hago pues a mi manera. No, o sea, a ver, tú puedes estar de acuerdo o puedes creértelo o no, puedes estar de acuerdo o no, pero lo que no puedes pretender es hacértelo a la carta. Esto es una cosa absurda desde el punto de vista católico. Claro, protestante sí, pero protestante, bueno, en teoría, porque luego estaba el calvino que también es... Sí, yo creo que también esto es debido al mal concepto que se tiene de la libertad también. Bueno, claro, es que la libertad es un término muy ambiguo. Muy ambiguo. ¿Qué decir libertad? Claro, libertad puede significar su significado, que es lo que aporta el catolicismo, de que el ser humano es libre para escoger. Esto es una cosa. Otra cosa son las libertades, que son cosas concretas. Estas están en regresión. Y luego está este concepto abstracto de libertad que hablan los liberales, que nunca sabes esta libertad para qué es, ¿no? Porque es que aquí ha triunfado la libertad. Bueno, ¿la libertad de qué? A ver, hay una frase de Lenin que yo creo que está muy mal interpretada, que una vez le preguntaron sobre la libertad y yo contestó, ¿libertad para qué? Es decir, libertades, bueno, más que libertad se está refiriendo a las libertades. ¿Libertades para hacer qué? Porque, claro, en la Edad Media lo tenían muy claro esto. En la Edad Media no hablaban de libertad, hablaban de libertades. Había una libertad teológica que se daba por supuesta, pero había libertades concretas. Tengo libertad para hacer esto, pero que tenga libertad para hacer esto no quiere decir que la tenga para hacer aquello. Pero claro, cuando hablan de libertad en abstracto, pues no se sabe muy bien de qué están hablando. Y claro, cada uno pues lo interpreta a su manera. ¿Hay diferencia, debido a mi falta de conocimiento, diferencia entre patria y Estado-nación? Sí. A ver, el Estado-nación es una cosa muy concreta. El Estado-nación, si se entiende por Estado-nación, lo que bueno llama la nación canónica, pues son los estados que aparecen con la Revolución Francesa, que ya tienen su antecedente, es decir, estas monarquías absolutas, sobre todo la francesa, que fue la más absoluta de todas, paradójicamente prepararon el camino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la monarquía absoluta de los Borbones franceses destruyó todos los cuerpos intermedios de la sociedad. Y entonces se pasó del poder absoluto del rey al poder absoluto de una voluntad general, rusoniana. Pero en general el Estado-nación es un tipo particular de Estado vinculado a la República o vinculado a las monarquías constitucionales, ¿no? Que aparece en un momento determinado. La patria es una cosa mucho más amplia. La palabra patria significa la tierra de los padres. Y el padre significa pues la
la vinculación, tradición, el arraigamiento. la vinculación a un territorio, a una historia, y esto se puede, claro, se puede vehicular de muchas maneras. El Estado-Nación lo vinculó en cierta manera, pero también tuvo una cierta tendencia a la homogeneización. En España, los que de alguna manera preparan el Estado-Nación son los Borbones, como no podría ser de otra manera. Es decir, la monarquía de los Austria, que era una monarquía tradicional, era una monarquía compuesta, es decir, el rey era rey de varios reinos. Y los reinos pues podían tener fueros y podían tener libertades concretas, pero siempre, evidentemente, había algo que unía a todos, que era, bueno, la figura del rey y el catolicismo como elemento de cohesión. El Estado-Nación pues tiende más bien, que a ver, tiene cosas positivas, no digo que no. Por ejemplo, cuando Felipe V pues gana la guerra de sucesión y, bueno, es curioso porque esto no lo cuenta, pero Cataluña tiene despega económicamente de forma notable, a pesar de que es verdad que han abolido las instituciones tradicionales. ¿Pero por qué? Porque acaba con muchas fronteras internas que dificultaban el comercio. Y Cataluña, con Felipe V, sí que es verdad que, bueno, acaba con la Generalitat, acaba con el Consell de Cent, acaba con todo esto. Pero, por otra parte, desde el punto de vista económico, beneficia a Cataluña. ¿Por qué? Bueno, Cataluña y otros lugares, ¿no? Porque facilita más el comercio interior y eso hace pues, que en fin, haya un despliegue económico importante en Cataluña. Cosas pero claro, el Estado-Nación sería un tipo de Estado, pero un tipo de Estado muy concreto que aparece en un momento dado y que actualmente aún existe. Lo que pasa es que actualmente está en decadencia. ¿Por qué? Porque para los liberales el Estado-Nación era un paso de homogenización, ¿no? A ver, mira, en Francia, sobre todo con los jacobinos, que son los más radicales, en Francia había muchas lenguas regionales. Han desaparecido todas. Y eso fue como, o sea, queremos una homogenización. Pero fíjate, no es aquello de que todos los franceses hablen francés, lo cual me parece genial. No, que hablen solo francés. Y desaparecen muchas lenguas regionales, que en España no. Porque aquí los procesos de centralización borbónica y liberal no fueron tan duros, ni mucho menos. Pero es curioso, ¿no? Este factor. Sí. En un estado más tradicional se admitía pues una cierta diversidad, que no tiene nada que ver con lo que ahora hablan de diversidad, porque ahora hablan de diversidad pues para sacar dinero y para tener poder político, ¿no? O sea, la monarquía de los reyes católicos, para ser una monarquía fuerte, puso en cintura a la nobleza y que instituyó cosas como la Santa Hermandad, que era una especie de policía que podía actuar en todo el territorio, bueno, y la Inquisición, que también hacía un faltón. Pero es verdad que había, pues bueno, había el reino de Castilla, había el reino de Aragón, que tenía sus cortes propias, y bueno, el reino de Aragón no, había la corona de Aragón, y dentro de la corona de Aragón habían 3 reinos. El de Aragón, que incluía Cataluña, por cierto, a pesar de que Barcelona era como una co-capital, pero bueno, formaba parte del reino de Aragón, había el reino de Valencia y el reino de Mallorca. El reino de Mallorca no era solo las islas, era también una parte del sur de Francia, ¿no? Es decir, y el reino de Navarra, porque a pesar de que Navarra la conquistaron militarmente, le siguieron manteniendo el estatus de reino. Es decir, que había una cierta diversidad, pero que venía compensada por un poder real fuerte. Luego ya, claro, esto empieza a cambiar y tiene mucho que ver, o sea, la desafección de la España, de la Hispanoamérica, tiene mucho que ver con esas políticas borbónicas de centralización. O sea, los borbones empiezan a tratar, sin llegar a los extremos que llegan los ingleses, ¿no? Pero empiezan a tratar a los virreinatos como colonias. Cosa que antes no era así. Y eso, pues, eso tiene que ver un poco, eso y la influencia inglesa, por otra parte, ¿no? Pero tiene un poco que ver con este sentimiento de que esto ha cambiado, antes esto no era así. Antes éramos todos españoles de los dos lados del Atlántico y entonces empieza a aparecer aquello ya de los peninsulares, los criollos y... Bueno. Aquí en España, para los que nos consideramos patriotas, nuestros enemigos son, pregunto, Trump, Putin, Zelensky, Sánchez o los independentistas. Bueno, a ver, Putin desde luego que no. Putin desde luego que no, porque nosotros con Rusia nunca hemos tenido ningún conflicto, ni tenemos frontera, y además, por mucho que cuenten milongas,
Putin no tiene intención de conquistar Europa, únicamente lo que quiere es afirmar su potencia regional y recuperar por lo menos una parte de Ucrania que es de habla rusa y que además, bueno, es que Ucrania siempre ha sido Rusia. O sea, Ucrania se convierte en una república con los soviéticos. Son los soviéticos que crean la república, porque antes Ucrania era Rusia. Es más, el nombre de Rusia viene del Rus de Kiev. Fue de allí, en Kiev, donde hubo la primera monarquía que dio lugar. Trump tiene cosas positivas y cosas que no. Es decir, Trump lo que hace es romper el paradigma de globalista y lo que quiere son los intereses de Estados Unidos como Estado-nación. Eso, pues bueno, en algunos aspectos, por ejemplo, como es un proyecto antiglobalista y anti-Unión Europea, en ese sentido es positivo. Pero claro, no en todos. Por ejemplo, ellos siguen considerando que Hispanoamérica es su patio trasero, es decir, cualquier proyecto hispanoamericano con o sin España, pues tendrá en Estados Unidos siempre el enemigo, mande Trump o mande quien mande, ¿no? A ver, Sánchez es un enemigo, Sánchez es una anécdota. Es una anécdota, Sánchez. O sea, Sánchez es una anécdota porque, claro, este empeño no existe el sanchismo. Lo que existe es un régimen nefasto, que es el que tenemos, ¿no? Que hace posible que Sánchez esté donde está. Oh, es que lo que está haciendo va en contra de la Constitución. Bueno, esto lo dirá el Tribunal Constitucional, si va en contra de la Constitución. Claro, pero el Tribunal Constitucional también está dependiendo de Sánchez. Bueno, claro, porque el régimen lo permite. Claro, es que es como la manifestación del otro día en Madrid, por la España constitucional. Pues ya la tenemos, la España constitucional. Ya la tenemos. Sánchez es un producto de esta Constitución. Y bueno, y todos los demás que hemos tenido, y Zapatero, y Aznar, y toda esta gente son producto de esta Constitución. A ver, los independentistas, yo creo que el problema es pensar que, yo ahora estaba oyendo un programa que daba en el Toro Televisión, ¿no? Sobre Fernando Paz y sobre el otro día, que no le dejaron actuar. Claro, parecía que esas cosas, cuando oyes a esta gente, que a mí no me gustan, los del Toro, parecía que esas cosas pasaran solo en Cataluña. Parecía que hubiera un problema en Cataluña, como si ese problema no estuviera en el resto de España. Entonces, claro, los independentistas también son un producto de este régimen. Y además, bueno, no solo un producto, es que estuvieron en su creación. Es decir, el papel de Jordi Pujol. Jordi Pujol era mucho más listo que toda esta pandilla que hay ahora, por descontado, ¿no? Era un tío listo, sería edad, pero era listo, sabía mucho. Además engañó a todo el mundo, no, pero casi a todo el mundo. Pero la actuación de Pujol y del PNV en la gestación de la Constitución es algo evidente, ¿no? Y claro, esta gente forma parte del... Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, que en un momento dado tuvieron este calentón de proclamar la independencia, que no fue un calentón. Pero, y siguen estando ahí, claro que siguen estando ahí. Y Sánchez está donde está gracias a estos señores. Pero claro, lo que es un error es ver que, tenemos una España maravillosa, un régimen maravilloso, un rey maravilloso, y hay unos malvados catalanes. No, oiga, perdone, no. El problema es general, porque estos malvados están aquí, están en el País Vasco, están en Galicia, están en Madrid, están en Andalucía, están en todas partes. Y están gente que está lanzando porquería sobre España continuamente. Y únicamente han dicho una cosa en el Toro que me ha gustado. Dices que en realidad el problema de Cataluña, hay uno que se lo ha dicho, viene de Madrid. Bueno, no de Madrid, viene del gobierno de España, que se refería. Eso sí. Pero claro, esta idea de que parece que el problema esté solo aquí. Oiga, el problema no está solo aquí, el problema está en todas partes. Entonces, claro, a veces hay una visión de los independentistas, bueno, luego ya cuando empiezan con estas ideas, bueno, ya surrealistas, ¿no? De que detrás está Putin. Claro, yo cuando veo una manifestación teóricamente patriótica con banderas de la Unión Europea, digo, esta gente, una de dos, o no se entera de nada, o algo peor. Porque si España tiene un enemigo clarísimo, es el globalismo representado por la Unión Europea. Pero claro, manifestarse contra la independencia o contra el independentismo, alegando, pero si además la Unión Europea los está protegiendo. ¿Dónde está Puigdemont? Yo siempre, cuando alguien me sale con lo de Putin, digo, pues Puigdemont no está en Rusia, está en Bruselas, que es la capital de la Unión Europea.
y allí están protegiendo y han negado su extradición. O sea, unos países con los cuales teóricamente formamos parte de una misma estructura y tal, han negado su extradición. Es decir, que bueno, que todo esto pues es un poco esta especie de ensalada mental que tienen algunos aquí, de que cuando hablan de constitucionalismo y de la España constitucional, pues esto ya lo tenemos, esto. Yo muchas veces pero algunas veces te he oído y siempre hablas de la unidad de España, ¿no? Claro. ¿Cómo conseguir o sea, que la gente tenga este sentimiento patrio, ¿no? Este sentimiento de esa unidad. Bueno, porque a ver, dice que España lo formamos todos. El sentimiento existe. Y esto se vio en Cataluña. En Cataluña, cuando en 2017 hubo una reacción popular tremenda. O sea, y aquí en Cataluña, no fuera. Aquí, o sea, yo creo que aquí el independentismo se paró aquí, porque fuera nos dejaron tirados. O sea, Madrid no hizo nada, ¿no? El sentimiento existe. El problema de este sentimiento es que, como es un sentimiento, es decir, es una cosa que no es racional, no está construida, como es un sentimiento, es muy fácil manipularlo. Y ha sido manipulado. En Cataluña hubo un movimiento tremendo de reacción contra el independentismo que fue manipulado por los grandes partidos, que fue manipulado por entidades como Sociedad Civil Catalana, que son estos que eso, de la España constitucional, estos que hacen manifestaciones con la banderita de la Unión Europea. O sea, ¿por qué? Porque les daba miedo que este movimiento fuera más allá. ¿No? Claro, porque si uno parte de este sentimiento, empieza a racionalizar, pues llega a estas conclusiones. Oiga, es que el problema no está solo en Cataluña, es que es un problema del régimen. Yo creo que es un gran problema. O sea, si uno lee la Constitución, porque esta gente muchos no la han leído, se da cuenta de que es una bomba de relojería programada para que España se convierta en una confederación de republiquetas. Porque claro, primero les dan cantidad a ver, que en principio no es malo que una entidad regional tenga competencias en lo que atañe a la región. Esto no es malo. Pero claro, tiene que ser con gente que no lo quiera usar para ir en contra. A ver, mira, Franco en algunos aspectos se comportó como un monarca medieval, en otros no. A Navarra le otorgó un fuero. En Navarra, durante el franquismo, recaudaban ellos los impuestos. Esto que luego se ha hecho extensivo al País Vasco. Durante el franquismo, la Diputación General recaudaba los impuestos, que luego se los pasaba, se quedaba lo que tocaba y lo pasaba al Estado. ¿Pero por qué lo hizo? Porque sabía que era gente leal. Claro. Bueno, un rey daba fueros a un territorio como reconocimiento a su lealtad. Decía, estos tíos se pueden gobernar solos porque nunca se van a poner en contra mía. Pero aquí han hecho lo contrario. Es decir, si tú tienes unos individuos que lo que quieren, además lo dice muy claro, es romper, y les vas dando poder, pues cada vez tienen más poder. Y cada vez piden más. Pero es que además este pedir más está reconocido en la Constitución. Es decir, incluso lo que la Constitución dice que son competencias del Estado, se puede ceder a las comunidades por una ley orgánica. A ver, yo creo que yo esto lo he pensado muchas veces y no soy jurista pero que se tendría que cambiar la Constitución. Hay muchos puntos de la Constitución. Claro, pero esto es muy difícil. Es muy difícil porque haría falta 3/4 partes del Congreso. Y realmente hay fuerzas muy importantes. A ver, es muy difícil. Lo que por lo menos a la gente debería darse cuenta de que la Constitución no es la solución de nada, porque al revés, es que todo esto que pasa viene de esta Constitución. ¿No? Además, hay otra cosa, o sea, a ver, aunque una Constitución sea estupenda, fantástica y maravillosa, una nación histórica no se resume en una Constitución, porque las constituciones son algo que aparece en un momento dado, pero estas naciones históricas ya existían. Es decir, España existía mucho antes de 1812. Francia existía mucho antes de la Revolución Francesa. Sí, hay lo que Gustavo Bueno distingue, ¿no? Lo que llama la nación histórica y la nación moderna. La nación moderna sí que aparece con una constitución. Pero la nación es anterior. Es decir, no es la Constitución la que crea, es al revés. Como existe una comunidad política y en un momento dado, por razones X, pues bueno, se da una ley suprema que ordena lo que sería pues la estructura política. Pero esto se puede hacer porque ya existe una comunidad política. O sea, la comunidad política no nace con la Constitución, aunque sea muy buena. Bueno,
sí, hay unos países muy modernos como Estados Unidos que quizás sí, ¿no? Pero desde luego España no. Bueno, España no, y Francia tampoco. Otra cosa sería Italia y Alemania, que sí, que se unifican muy... Pero hay muchas naciones que existían mucho antes de que nadie hiciera una constitución, porque había monarquías, había imperios, lo que sea. Pero es que además, es que esto primero, pues que además esta constitución que tenemos es nefasta. O sea, los primeros que la tendrían que aplaudir serían los independentistas, porque es la que les ha dado poder, fuerza, estructuras de Estado, ya las tienen. Otra cosa, yo pienso, yo no, o sea, me gustó mucho cuando estuve en el coloquio que organizasteis, que Armesilla nos animaba a ser neutrales, ¿no? O sea, no entrar en guerra. Y a mí no me gusta esto de derechas, de izquierdas y todas estas cosas, no me gustan. Digamos, más de globalistas y patriotas. Entonces, me parece a mí que la juventud de hoy día no tiene este amor a la patria. Yo a veces digo, que me parece bien lo de ser neutral, o sea que y no quiero decir por esto que tenga que haber una guerra, sino que hubo esa guerra civil porque habían dos cosas, fe y amor a la patria. Y me parece que ahora esto no está. Bueno, no, sí, no depende. A ver, es verdad que en la juventud actual hay mucho pasotismo, ¿no? Pero también es verdad que, y esto les preocupa mucho, y es que estas ideas patrióticas, más o menos tradicionales, están tomando fuerza entre ciertos sectores de la juventud. Están muy preocupados con este tema. Muy preocupados. Me alegra saberlo. O sea, algo hay. O sea, claro, habrá otros que estarán en otra cosa y la inmensa mayoría están en el limbo, que es lo que el sistema es lo que quiere, claro. O sea, consumismo, además un consumismo cutre, pues claro, como la situación de España, por mucho que diga el señor Sánchez que vamos con una moto, la realidad es que aquí, pues bueno, los sueldos son precarios, o sea, los trabajos son precarios, los sueldos son muy bajos. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente, a ver, la mayor parte de las actividades económicas tienen que ver con el turismo, y las actividades que tienen que ver con el turismo son actividades de poco valor añadido. Entonces, claro, vivimos en una sociedad que, a ver, cuando hace unos años, cuando se hablaba de, o sea, cuando una persona ganaba 2.500 euros, se consideraba que era, bueno, estaba en un sector medio, y ahora se considera un privilegiado. Claro, ¿por qué? Porque la inmensa mayoría de la gente trabajando no puede ni siquiera acceder a una vivienda. Entonces, claro, esto es lo que ellos quieren, ¿no? Esta especie de, digo, consumismo cutre, porque es el consumismo de tomarte una cerveza o, bueno, varias el fin de semana y poca cosa más. O en verano hacer un viajecito de estos que te dicen, vaya, viaje por 30 euros. Entonces, madre de Dios, ¿cómo debe ser el viaje por 30 euros? ¿No? Entonces, claro, sí que es verdad que hay un amplio sector de la juventud que se mueve en estos parámetros del pasotismo, ¿no? Y del consumismo cutre. Pero también es verdad que ciertas ideas están tomando fuerza entre ciertos sectores jóvenes. Me alegra. Y es lo que yo os lo quiero decir. Bueno, y veo, no sé, chavales como estos que montaron el otro día lo de Fernando Paz. Pues oye, el grupo este que el enfrentamiento que hubo en la universidad, en la Facultad de Historia, pues el grupo patriota era un grupo muy, muy nutrido. Había mucha gente allí. Y gente joven, estudiantes de universidad. Esto hace unos años era impensable, por lo menos en Barcelona. En Barcelona. Otra cosa, yo opino que en parte tenemos esta sociedad un poco convulsa, donde, bueno, pues los jóvenes no se complican la vida o no adquieren responsabilidades o temen la infidelidad, porque por una parte se ha desformado la idea de familia y porque en la enseñanza se ha apartado a Dios de la enseñanza. Y esto hace que esta juventud pues carezca de esos valores y virtudes que son lo que a nuestra generación nos han valido, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ayudar a esta gente? Bueno, eso es complicado, pero yo no creo que sea solo los jóvenes. Yo creo que este tipo de actitudes, de esta especie de, bueno, de que todo está bien, de que tal, esto es una cosa muy extendida entre gente de todas las edades. Es decir,
bueno, influyen muchas cosas, no solo la educación, los medios de comunicación, en fin, lo que te dicen. Bueno, claro, es que si uno está escuchando lo que dicen por las televisiones, ¿no? A todas horas del día, pues es normal que vaya cuajando esto. Y claro, por el tema de la familia, es verdad que hay una especie de ataque ideológico, pero también hay unas condiciones materiales que lo hacen muy difícil. Hoy día, una persona joven que quiera, una pareja joven que quiera tener una familia, de entrada ya, bueno, conseguir una vivienda ya es un lujo. Pero claro, pues es muy difícil, ¿no? Muy difícil esto. Es decir, que, o sea, hay un fomento generalizado de la precariedad en todo. En el trabajo, en la vivienda, en las relaciones humanas. O sea, todo es precario. Todo es precario. Y es que, bueno, es la famosa consigna de la Agenda 2030, ¿no? No tendrás nada y serás feliz. Bueno, serás feliz porque antes te han lobotomizado, ¿no? Claro. Veo, porque oigo de política, que más o menos los podemitas, los socialistas y todos estos, más o menos, están unidos, más o menos. Y sin embargo, lo que llaman derechas, que a mí me gusta esta tecnología, pero bueno, no lo están. Entonces, ¿cómo puede el ciudadano medio colaborar para que haya esta unidad entre la gente, vamos a decir, entre los patriotas? Bueno, a ver, es que una cosa es la unidad de los patriotas y otra cosa es esta cosa rara de que cuando hablan de la unidad de la derecha, ¿a qué se refieren? ¿A Vox y al Partido Popular? Oiga, entonces Vox ya puede desaparecer. En cuanto al otro, a ver, cuidado, los socialistas y los de Sumar están unidos, los podemitas están en pie de guerra pero por razones puramente personales. O sea, a ver, nos han echado del poder. Es decir, como nos han echado del poder, ahora se acuerdan de que están en contra de la OTAN. Pero cuando el señor Pablo Iglesias era vicepresidente, yo nunca le voy a decir nada contra la OTAN. Es decir, hay un sector de la izquierda que se ha echado al monte, pero por razones únicamente de poder. En cuanto a lo otro, bueno, yo creo, a ver, Vox es un partido que, bueno, para mí tiene cosas buenas y otras que no lo son tanto, y que, bueno, y que hay gente de todo tipo y que tal. Pero yo creo que lo peor que le podría pasar a Vox, sería juntarse con el PP. De hecho, creo que ya se están dando cuenta, ya han roto muchos pactos y tal. Es decir, Vox, y veo una tendencia positiva, ¿no? En situarse contra el bipartidismo. Ya no sé, que hay que echar a Sánchez. No hay que echar a Sánchez. Bueno, sí hay que echar a Sánchez, pero eso es lo de menos. Hay que posicionarse contra el bipartidismo. ¿Qué vais a echar a Sánchez para poner a Feijóo? Y está diciendo que ojalá Sánchez no nos obligue a pactar con Vox. Esto lo ha dicho Feijóo, ¿eh? Pero claro, es que aquí, a ver, tienen un problema. Ellos, por una parte, lo lógico serían pactos entre el PP y el PSOE. Pero claro, si el PP pacta con el PSOE, les desmonta el discurso. Ya no puedo decir que Sánchez es comunista, ya no puedo decir que el PP es la extrema derecha, porque oiga, si están gobernando juntos. Pero claro, es un problema. El PP ha estado muy cómodo muchos años porque no tenía nada fuera que le incordiara. Se podía permitir el lujo de hacer campañas contra el aborto, obtener un voto conservador, católico, y luego, al estar en el poder, pues, bueno, pasar del aborto completamente. Se podía permitir el lujo de estar en contra del matrimonio homosexual, pero después, cuando estaba en el poder, pasaba olímpicamente el tema. Ahora ya no lo puede hacer, porque tiene un incordio que le pincha, y su función es pincharle. Pero no es pincharle para que haga, es que no, hay un PP bueno, no, oiga, no hay un PSOE bueno, ni hay un PP bueno. O sea, no. A ver, puede haber personas del PSOE que, como algunos de estos varones, que tal, que a lo mejor son gente honrada, y no digo que no. Pero claro, a mí cuando me ponen en el PP bueno, a ver, Vidal Quadras. Yo Vidal Quadras es el señor que lo conozco personalmente. Personalmente es una persona que me cae muy bien. Además, es una persona que tiene una gran cultura, además de formación científica y humanística. Y además es un tío que tiene mucho sentido del humor. Pero yo no estoy nada de acuerdo con su ideología. Es un liberal absoluto. Esta señora, ¿cómo se llama? La Cayetana es una individualista absoluta. Esta gente está contra el patriotismo, está contra el nacionalismo catalán, pero es que también está contra el patriotismo español, porque ellos lo que quieren, o sea, una sociedad formada por individuos. Pero claro, a veces la gente confunde, ¿no?
Esto es como, bueno, a ver, yo me alegro mucho que Espinosa de los Monteros se haya ido de Vox. Es que Espinosa de los Monteros, sí, es un señor muy correcto, que habla muy bien, que tiene una gran cultura y que además tiene una profesión, lo cual en el mundo político ya es un valor. Pero no es lo que algunos pensamos. O sea, este señor es un liberal, un neoliberal además. O sea, esta gente privatizaría hasta la seguridad social si pudiera, ¿no? Es decir, que a veces la gente confunde a alguien que habla bien, que es educado, que es correcto, cosa que, claro, ya en la clase política ya es algo original, que tiene una profesión, que dice cosas que puedan tener sentido en un momento dado, pero esto no quiere decir que ese señor esté en una línea que a uno le tenga que parecer bien. Yo me alegro que se haya apartado de Vox. Así un poco, ¿a ti qué te parece que sería el mejor gobierno para España? ¿El mejor? Gobierno para España. Bueno, yo creo que antes de tener un gobierno que se hace un poco decente, hace falta muchos años. ¿Por qué? Porque hay que limpiar. O sea, yo creo que hay una labor previa, bueno, previa o simultánea, a veces puede ser simultánea a la política, que es la batalla de las ideas. Pues claro, yo a veces veo y observo y oigo cosas de gente de nuestro entorno que, bueno, me alucinan. O sea, es decir, esta gente no se entera de nada. Claro, a ver, por ejemplo, yo con Vox tengo relación con Vox Barcelona y con Gerona, ¿no? Con el Vox nacional no tengo ningún tipo de contacto, ¿no? Y es decir, que Juan Garriga es una persona que yo creo que tiene las ideas bastante claras. Por ejemplo, tiene muy claro que un partido político no puede ser solo un partido político si aspira realmente a hacer algo diferente al resto de partidos políticos. Tiene que articularse con entidades de la sociedad civil, juveniles, culturales, para construir un movimiento. Él lo tiene muy claro. Ahora, ¿en Madrid lo tienen tan claro? No lo sé, porque yo no. Bueno, Abascal hablé con él una vez, cuando todavía no era nadie, que vino un 12 de octubre y estuvo en la manifestación. Además, fue muy bueno porque yo hablo en catalán y luego me dijo, oye, que te he entendido muy bien. Hombre, es que el catalán y el español se entienden muy bien, ¿no? Otra es el vasco, ¿no? Pero son gente que yo no sé esta gente qué hace, ni qué piensa, ni qué deja de hacer. O sea, habría que culturizar. Bueno, no solo culturizar, bueno, culturizarles, pero en un sentido determinado, es decir, que la gente aprenda cosas, que sepa distinguir, y que se empiece a empapar de lo que se quiere hacer. Claro, o sea, porque, a ver, si ahora vamos a suponer que por un milagro de la naturaleza, o de quien sea, o del Espíritu Santo, Vox ganara las elecciones con mayoría absoluta. A ver. No pasará. No. Vamos a ver qué pasará. Pues bueno, habría muchos problemas, porque no creo que estén en condiciones de asumir el gobierno. Porque, a ver, por ejemplo, hay unos temas que para mí son fundamentales, en los cuales creo que navegan absolutamente, y es en la política internacional. Yo cuando vi a Abascal yendo a Israel a hablar con Netanyahu, aluciné. Aluciné por muchas razones, ¿no? Pero sobre todo por una cosa fundamental. Oiga, pero Netanyahu, su padre, era un historiador propagandista de la leyenda negra. Porque esta gente tiene muy buena memoria y se acuerdan de que una Isabel la Católica, que fue la fundadora de España, les echó. No por motivos raciales, por motivos religiosos. Es muy claro. Y además son aliados de Marruecos. Entonces, claro, a ver, el razonamiento de Abascal, ¿cuál podía ser? Bueno, como los progres hacen manifestaciones pro-Palestina, que no se enteran de nada, porque en Palestina no están para esas cosas, ¿no? O sea, Palestina, a ver, no es que sean todos musulmanes fundamentalistas, pero todo esto del orgullo que hay allí, no, bueno, aparte tienen otros problemas, ¿no? Como los progres están con Palestina, yo tengo que estar con Israel, por favor, pero esto es un razón, aparte, políticamente es un absurdo, o sea, irte a ver a una de las personas más odiadas del mundo, con razón, además, porque es un asesino, un genocida, ¿no? Veo cosas de estas. Claro, por una parte, son amigos de Orbán, que este sí que sabe lo que se hace. Orbán sabe lo que se hace. Y además lo dijo el otro día, que él pensaba luchar para cambiar la Unión Europea arriba abajo, o sea, para que fuera otra cosa. Pero luego cuando hacen un videoclub, hacen una conferencia por streaming con Zelensky,
los diputados de Vox se rompieron las manos aplaudiendo a este payaso, porque no es más que un payaso en ese sentido. Payaso en los dos sentidos. Primero, porque es su profesión. Segundo, porque no es más que un tigre que ha amenazado a su entorno. Oiga, pero usted es amigo de Orbán y luego aplaude a Zelensky. O sea, yo veo un despiste. Y con Trump, Trump, bueno, a ver, cuidado, Trump, sí, Trump puede hacer cosas que están bien, pero cuidado, porque también puede hacer cosas que nos perjudiquen. Es decir, veo, y yo creo que la política es muy importante, porque en el fondo, bueno, muchas cosas están en función de la geopolítica. Y no veo que tengan un modelo. Que haya más cultura, entre la cultura, me refiero primero, la base de Vox debería ser se debería trabajar mucho más. Y luego también, oiga, yo no sé, te digo, yo no sé, porque yo con Abascal hablo solo una vez cuando todavía no era nadie, ¿no? No sé, este hombre, bueno, o él o quién, no sé quién manda allí, porque igual mandan otros, tampoco lo sé, ¿eh? Pero claro, veo unas actuaciones en política internacional que son, yo creo, penosas y además, a ver, uno puede tener una línea y decir, mira, yo con esta línea no estoy de acuerdo, pero es que lo peor es cuando no se tiene línea y aquí veo que no hay línea. No hay un norte. No hay línea, o sea, vamos dando bandazos, ¿no? Ahora, como Trump ha ganado, pues ahora somos trumpistas. A ver, un español no puede ser trumpista. Otra cosa es que veas que las políticas de Trump pueden tener algunos aspectos positivos. Algunos aspectos positivos. Pero claro, en última instancia, pues bueno, no deja de ser el agroimperio. O sea, y entonces, pues bueno, pues no. O sea, a mí me parece, Josep, que justamente de eso que estábamos diciendo, ¿no? de más cultura, que justamente pues, han hecho que la educación esté pésima. Sí, bueno. Para conseguir, pues eso, meter en las mentes lo que ellos quieren, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, mira, yo el mundo educativo lo conozco porque he estado muchos años. La cosa fue por fases, ¿no? Es decir, con la LOCSE, los institutos se convirtieron en guarderías informatizadas. Es decir, los alumnos, bueno, yo oí decir una vez a un consejero de educación de aquí Cataluña, dice, no, es verdad, antes los alumnos aprendían más matemáticas, pero ahora son más felices. O sea, este tipo de razonamiento, ¿no? Y luego ha venido la segunda parte, que es la LOMLOE, que es esta ley de ahora, que es ya la conversión total de los centros en máquinas de adoctrinar. Y como el profesorado también está totalmente desnortado, porque no se enteran de nada, pero yo creo que esto está produciendo un rebote. O sea, primero que, a ver, los chavales ya están tan acostumbrados a no hacer caso que toda esta matraca ideológica a muchos les resbala y a otros les provoca ya reacciones en contra. Es decir, que cuidado, mira, yo en mi instituto, entonces todavía no estaba la alumno, era un instituto que estaba en Nou Barris, un sitio de gente bastante humilde, y había gente, no muchos, los alumnos eran buena gente en general, pero bueno, niveles muy, muy bajos y tal, ¿no? Vino una profesora, una interina de catalán, pero que curiosamente era valenciana, ¿no? Que les lanzaba soflamas independentistas. Y un día les dijo, no tenéis que leer El Mundo, que es un diario facha. Y los alumnos se pensaban que les estaba hablando del mundo deportivo. Y al final acabaron pintándole banderitas españolas en la pizarra, solamente para fastidiarla. Es decir, que a veces la gente, estas matracas ideológicas, a veces las sobreestimamos un poco. Que sí que existen, pero que muchas veces, pues bueno, el efecto no sé si es tanto. Ahora lo que sí que hay, claro, es un aplanamiento absoluto de conocimientos. Y eso, claro, cuando la gente no tiene conocimientos es muy fácil meterles cualquier cosa a la cabeza porque carecen de espíritu crítico, carecen de todo, eso sí. Y la situación de la educación es muy mal. Pero ahora, hace años hablábamos de la pública, es que ahora no, es que la pública y la concertada es que están igual, y a veces incluso peor la concertada. Y allí a veces, cuidado, porque allí quizá el adoctrinamiento es más civilino y más unánime, porque en un instituto, a fin de cuentas, el profesorado tiene una cierta autonomía, no mucha, cada vez menos, pero claro, en un centro privado la gente hace lo que dice el director. Y entonces, claro, pues el director dice que aquí hay que decir que... Mira, yo una vez estaba dando clase, bueno, era una academia que preparamos opositores, ¿no? Pero como tenían obras en el local, alquilaron unas aulas
de una escuela de Escolapios que está en la calle Aragón. Bueno, yo estaba en un aula que era un aula de primaria, ¿no? Y entonces un día me dediqué a curiosear por lo que llaman la biblioteca de aulas y unos libros que tenían en el aula. Y había uno que hablaba del 11 de septiembre. Y decía, las tropas españolas, no, castellanas y francesas, invadieron Cataluña, espera, y la incorporaron a lo que luego sería España, o sea, que aún no lo era. O sea, la España del siglo XVIII aún no era España. Claro, por eso había un virreinato de la Nueva España. O sea, las tropas castellanas y francesas, bueno, había de todo, claro que había franceses y castellanos, pero también había castellanos defendiendo Barcelona. O sea, el Villarroel, que era el que dirigía la defensa, era gallego. O sea, como si esta guerra hubiera sido una guerra de los castellanos y los franceses para invadir Cataluña. Pero lo peor de todo no es esto, lo peor es que digan a lo que luego, bueno, pues entonces ¿qué era? Es decir, estos dos señores que querían ser reyes, ¿de qué querían ser reyes? España. O sea, pues esto en un centro religioso, privado, concertado. Y allí, a veces, cuidado porque a veces allí estas cosas tienen más éxito, porque son más civilinas y más bien hechas. Pues nada más, Josep, muchísimas gracias. De nada, en este 13 de mayo por la tarde de 2025 nos hayas dedicado un rato. No, cuando queráis. Y en fin, si esto sirve para que la gente pues tenga ideas claras y sepa por dónde tirar, pues me daré por... Bueno, y a ver, intentaremos este vídeo, si lo pueden, bueno, que seguro, en el blog de Somatemps,